Bien, vamos a contarles los asuntos fundamentales del día que nos trae siempre el Santander con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro. Digamos que la actualidad tiene dos caras, una cara económica y otra cara política institucional o político-institucional. Bien, la parte político-institucional se refiere naturalmente al estado de las instituciones legales que existen en España. España es un Estado que tiene un gobierno, que tiene las Cortes como sede de la soberanía nacional y que tiene toda una serie de garantías legales para los ciudadanos. Libertad de expresión, que no se cumple, libertad de reunión, que no hay, libertad de agrupación y organización, que tampoco, libertades políticas, que están bajo o so pena de muerte, o so pena de represión, o so pena de injuria. Depende ya de los partidos y de cómo se porten con el poder despótico. Y la cuestión de fondo, la básica, la esencial, es que la soberanía reside en el pueblo español, que está representado en las Cortes. ¿Existe el pueblo español? Pues no, según los socialistas, los comunistas y los separatistas, no. Existen las tribus autonómicas, regionales, separatistas, pero desde luego el pueblo español, todos los españoles como dueños de una propiedad llamada España, que tiene 2000 años de civilización occidental, 3000 años de historia, vean el gran libro que fue su testamento de don Antonio Domínguez Ortiz, España 3 milenios de historia. Bueno, pues eso no existe. Aquí no hay historia común, aquí no hay lengua común, aquí no hay nada común. Aquí todo depende de la tribu y depende del interés político que en cada caso tengas. ¿Qué ha sucedido con la pandemia? Primero, que es una tragedia que es infinitamente mayor por la pavorosa incapacidad técnica de este gobierno y por el sectarismo patológico y totalitario que caracteriza a comunistas y socialistas, que son los que mangonean. Pues no, gobernar no saben gobernar, pero mangonean, mandan, asustan, mienten, tratan de establecer pues un régimen de terror a la hora de comunicar lo que hacen. Cada día es más difícil, porque si estamos en unos 30.000 muertos reales, de los cuales, no sé, 25.000 pueden ser responsabilidad suya. Hoy habla Mate Sanz, el que organizó nada menos que una de las cosas más admirables que se han hecho en España en materia sanitaria, hasta el hospital de IFEMA, que es el servicio de donaciones y trasplantes de España, que es el mejor del mundo, incluyendo el quitarle a la gente la aprensión de que su íntimo pariente, marido, hijo, padre, recién fallecido, a lo mejor en un accidente de coche, pues done sus órganos y salve la vida, el corazón, el hígado, los ojos, en fin, muchísimas cosas que hay en un cuerpo ya muerto y que sin embargo le pueden dar la vida, mejorarla mucho, no a una o a varias personas. Bueno, pues lo que dice es que lo que todo el mundo sabe, que es que la forma de gestionar el virus cuando se presentó aquí fue terroríficamente nefasta, mala, criminal. ¿Y por qué lo fue? Porque este es un gobierno de sectarios, es un gobierno ideológico, es un gobierno antidemocrático, rabiosamente antiliberal y profundamente antinacional. Si es que al final las cosas son como son. Y el estado de alarma, que bastaba, se entendía, cuando ya se cayeron del guindo, después del 8 de marzo, entonces es cuando dijeron que parecía que había un virus. Hasta entonces, el siniestro Fernandito Simón, el de las cejas de Brezhnev, este sujeto decía que aquí nunca llegaría el virus, que si llegaba sería 1 o 2 casos. Y que, por supuesto, si su hijo le decía, papá, bueno, como habla él ahora, papá, voy a la manifestación, pues tú mismo, hijo, tú mismo, decía. Como quieras, es igual. ¿Cómo va a ser igual? ¿Cómo va a ser igual? Pero esa manifestación encabezada por la señora del presidente y la señora del vicepresidente, más la madre del presidente, la vicepresidenta del gobierno y varias ministras,
ataviadas con guantes, porque al parecer sí que había algo. Ahí tienen a esa señora incalificable, pero calificada, llamada Cela. Bueno, pues ahí estaban posando con el caperucito rojo Marlaska, todas infectadas, o casi todas, y no tienen responsabilidad, pero vamos, una responsabilidad terrorífica, una negligencia criminal y criminosa, que además se ha convertido en un ataque permanente a la oposición, si lo recuerda. Cuando ya vieron que se venía encima la cosa, como al principio donde más muertos había era en Madrid, ahora es en Barcelona, pues entonces la culpable será la Comunidad de Madrid, la única que plantó cara a la desidia del gobierno. Han pasado 40 días, 40 y tantos de confinamiento y otros 40 días hasta que reconocieron su criminal error. ¿Y qué han hecho? ¿Qué plan han hecho para tener el estado de alarma que nos convierte a todos en presos de lo que se le ocurra al gobierno? Pues lo que ha ocurrido es que han sido incapaces de hacer nada, excepto propaganda. Aló, presidente, y presidente o aló. Y si no, aló, vicepresidente, y hay vicepresidente. No vale más que para la propaganda, y toda es mentira. Digo, ¿algo será verdad? No, nada. O sea, es que como no han pensado nada, porque tiene la cabeza el presidente de adorno, el vicepresidente para albergar malicias y maldades, pero pensar lo que se debe pensar, nada. En todo este tiempo no han tenido ni tienen un plan, ni económico, ni político, ni sanitario, ni nacional, ni internacional. No tienen nada, excepto la voracidad a la hora de disfrutar del poder. Probablemente ayer, con los representantes de las comunidades autónomas, es cuando más claro se vio que esto no es un gobierno de España, porque ni es de España ni es un gobierno. Vean ustedes a ese inútil que parece recién despedido de una funeraria, Elilla, diciendo que bueno, pues que si tienen que cambiar la unidad de medida de lucha contra el virus, que era la provincia, ya decíamos ayer, no sabemos por qué ha de ser la provincia. ¿Pero por qué tiene que ser la provincia? ¿Por qué tiene que ver la provincia con las áreas de población, con las áreas de infección? Claro, como no hacen test, bueno, pues ayer se mostraba dispuesto a cambiar. De manera que puede ser, no sé, la comarca, la región, la aldea, la lengua, a lo mejor, que esto le va mucho al separatismo catalán. Bueno, es que es de no creer. Es verdad que, al menos en las autonomías donde manda el PP, hoy hablaremos con el de Murcia, pues sí que hay un plan. Saldrá mejor o peor, pero hay un plan. Pero lo asombroso es que el gobierno central, que tiene todos los poderes del Estado, hace tiempo que legal pero ilegítimamente, porque este estado de alarma es insostenible legalmente, es una cueva de déspotas y una cueva de ladrones. Para los intermediarios del PSOE, la cueva de Alibaba y los 40 intermediarios del PSOE, es que no hay manera de mantenerlo legalmente. Es ilegal de cabo a rabo. Todavía en 15 días dice, bueno, es que estamos en una guerra, a ver cómo sacamos la pata que antes hemos metido. Bien, vale, 15 días. Ya llevamos no sé cuántas prórrogas, vamos por la tercera y quieren llegar a la quinta, a la sexta. Vivirían hasta las próximas elecciones en estado de alarma, que en la práctica no es ni estado de excepción, es un estado de guerra contra el pueblo español. Bien, vamos a contarles lo que pasó ayer, pero atención, porque es que hablamos de las autonomías con iniciativa, que se tropiezan con un gobierno sin ninguna idea, pero que el gobierno ahora, dice que bueno, que lo podría cambiar. Rosana Alveada, buenos días. Buenos días, Federico. Las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Valencia y Cataluña exigen al Gobierno un cambio en la unidad territorial que establece sanidad para la desescalada. El ministro Illa no descarta modificarla tras escuchar la reclamación de los presidentes autonómicos que califican de inviable la ejecución al no tener en cuenta, por ejemplo, criterios sanitarios. Cree Feijóo que el plan es confuso y que plantea serias dudas de eficacia y utilidad. Hoy al Senado, a la Comisión de Comunidades, solo van a acudir 5 presidentes regionales, la mayoría de ellos del Partido Popular. Escuchamos al ministro Salvador Illa y a los presidentes Feijóo y Urkullu.
Las comunidades autónomas podrán hacer planteamientos distintos a estos, si lo consideran oportuno, siempre y cuando se garantice que hay información disponible de esa unidad territorial que eventualmente nos puedan proponer y que se puede garantizar la estanquidad de esa unidad territorial. El plan, pues, no ha sido negociado, ni mucho menos consensuado con las comunidades autónomas. No ha sido presentado en ninguna de las conferencias de presidentes que hemos celebrado y, desde luego, Galicia no lo puede avalar. No lo puede avalar porque tiene serias lagunas de eficacia y serias lagunas de utilidad. El gobierno español, en lugar de avanzar en la construcción común desde el respeto a la pluralidad, plantea un modelo de Estado provincial que representa un retroceso centralizador y una anomalía incomprensible. Un modelo que no respeta ni reconoce la plurinacionalidad ni el Estado autonómico, y menos la capacidad de nuestro autogobierno singular. Bueno, el singular es que realmente me parece que estoy oyendo a campechano joven cada vez que habla. Pero ¿qué pasa? Que el virus sí reconoce la singularidad de su gobierno. Pero si ustedes tienen a este gobierno de esclavos, de rastacueros y pelafustanes a su servicio. Pero si son sus esclavos, porque lo tienen pillado por los escaños. Singularidad, ¿qué singularidad? ¿Qué pasa? ¿Que sois una raza superior? ¿El RH negativo? ¿Qué singularidad? ¿La del cupo? ¿Que cobráis pero no pagáis? O sea, ¿qué singularidad? Singularidad la persecución de los que quieren estudiar en español. ¿Cuál es vuestra singularidad? La ETB, que se ríe de los muertos españoles y del ejército español. Esa es la singularidad. Que no nos salve el ejército español. Que aquí están los heroicos gudaris que desde que se rindieron, después de huir en el País Vasco y se rindieron a Mussolini, bueno, nuestra fama crece por doquier. Luego vinieron los gudaris etarras, otro que tal. Pero qué singularidad ni qué narices. ¿Qué pasa? ¿Que el virus le pide a uno el carné? ¿Le dice en qué entidad histórica vive? ¿Qué pasa? ¿Que la enfermedad depende, discrimina? ¿Qué sinvergüenzas son? Pero este manda. Lo que dice Feijóo es de sentido común. Además demostró en Galicia que es la primera que hizo un gran plan de test. Bueno, 50 veces superior en eficacia al que presentó el gobierno, que es ninguno. Pero ninguno es ninguno. Bueno, esperen que le preguntaron detalles. Hombre, si se presenta un plan para toda España con un núcleo de reflexión básico de actuación, que es la provincia, en realidad es el distrito electoral, porque es lo único que conocen estos tuercebotas del gobierno. Bueno, pues se supone que cuando les preguntan, a veces no con la mejor intención, con intención de lamerles las botas, pues podrían contestar. No tienen ni idea. Cuando no es Illa, es el de las cejas de Brezhnev, pero es que no saben contestar. Lo de ayer fue verdaderamente patético. El Gobierno se abre a introducir cambios en un plan de desescalada que genera multitud de dudas en su aplicación. Este fin de semana comienza a permitirse la práctica deportiva individual, sobre la que el ministro Salvador Illa desconoce los detalles de su aplicación. Por ejemplo, no sabe si habrá limitación horaria para no coincidir con el paseo de los niños o si se podrá utilizar la bicicleta. Tanto el ministro Illa como Fernando Simón eran preguntados por los detalles, pero eran incapaces de responder. 2 de mayo tendremos una orden que indicará en qué condiciones pueden salir a pasear y hacer actividad física los ciudadanos. Esta orden la vamos a dar a conocer mañana, una vez hayamos visto las cifras de evolución de la pandemia. Por lo tanto, no tengo claro cómo va a quedar en el documento final de instrucciones que se puedan dar en los diferentes momentos. Tengan claro que cada una de las medidas que se proponen para ir abriendo la movilidad irán con su correspondiente documento de instrucciones o folleto de instrucciones, como vienen en los kits de montaje de muebles prehechos. Lo sabía, digo, ya verás como dice lo de que llevar instrucciones como los muebles de Ikea. Ya verás como lo dice, y va y lo dice, porque es que este tío, este siniestro sujeto, el que dijo que no, esto no tenía importancia, que nunca llegaría, es que conviene recordarlo porque cuando se siente en el banquillo,
porque se va a sentar en el banquillo, por negligencia criminal, por comprar mascarillas falsas, por todas las fechorías que ha hecho el gobierno y este supuesto experto, un jeta como un piano de cola. Convendrá recordarlo. Que le quitó importancia, aquí no va a venir, 1 o 2 casos, que vayan las manifestaciones y tal. Y esa misma noche, de pronto, teníamos una epidemia tremenda. Bien, pero vamos a ver, los muebles de IKEA tienen libro de instrucciones, tienen su folleto y tienen su alambrito para darle la vuelta si puedes. Y si no puedes, entonces te lo arreglan. Hay un gobierno, que es el gobierno de IKEA, que se te monta el mueble. Dice, bueno, yo es que he montado aquí una estantería y al acabar resulta que me sobran 2 piezas. Y yo la veo entera, pero tal, es decir, una experiencia común en toda Europa. Vale. Pues entonces IKEA te monta el mueble. Tú le pagas algo, te monta el mueble. Aquí el mueble lo tiene que montar el gobierno, que para eso cobra 22 ministros. Entre 22 ministros son incapaces de hacer nada. ¿Esto qué quiere decir? Que el plan que presentaron en las Cortes ayer, que no presentaron, que injuriaron a la oposición por no ponerse mirando a la Meca de la Moncloa y orar 5 veces al día, pues no sirve para nada, porque depende, cada día su plan es distinto. En realidad es el mismo, es sobre todo sobrevivir en el poder como sea, y como sea es como sea. El estado de alarma, que no es un estado de alarma, es algo mucho peor, es el estado de aquí a mandar como sea. Y es legal el estado de alarma. Hace tiempo que no es legal. Pudo ser legal 15 días, que es cuando lo votaron todos los partidos, también Vox. Pero ahora, depender de estos tíos que te cambian las instrucciones de IKEA, de la salud, cada día en función de lo que va viniendo, ¿pero cómo vas a alterar los derechos fundamentales de la ciudadanía? ¿Pero cómo los vas a perturbar, a acosar, a impedir, a vetar, a perseguir por unos datos que tú mismo no tienes, que eres incapaz de tener con una duración de 48 horas? Y llevamos 48 días en arresto domiciliario. Esto es ilegal de cabo a rabo. Es que los partidos, ya a Vox se le ha quitado, al PP se le puede quitar en cualquier momento, espero que se le quite. Es que tienen miedo a las televisiones, estas televisiones soviéticas, apesebradas, no con los 15 millones de euros que solo se los han dado directamente a Berlusconi, que es pobre, y luego a D'Agostini Planeta, que esa es rica. Bien. No, es que además hay 100 millones de publicidad institucional previstos para más alpiste, ¿eh? Eso para empezar. Dinero para propaganda, lo que no habrá es para los sanitarios, para los médicos, para los cirujanos, para los test. Para eso no hay dinero. Ahora, para la publicidad política lo hay. Y todo esto es absolutamente ilegal. Y el estado de alarma es ilegal. Y cada vez es más evidente, y cada vez lo dice públicamente más gente entendida en derecho. ¿Cómo será la cosa para que aquí, que se cuidan todos, de meterse, es que un juez, es un tribunal, y tienen más miedo que 11 viejas a llevarla a la contraria de un tribunal? Ya lo dicen abiertamente, esto es insostenible legalmente, y lo es. Sí, varios juristas consultados por Libertad Digital consideran desproporcionado y contradictorio mantener el estado de alarma. Muchos de ellos cuestionan las sucesivas prórrogas que ayer en el sesión de control al Congreso quedaban en el aire. Incluso los socios del Ejecutivo de la Esquerra preguntaban al presidente cuánto le importa esta legislatura. Vamos a escuchar a Sánchez, a Casado, a Val y a Rufián. Le animo a dejar su postura intransigente y a sumar y arrimar el hombro con el Gobierno de España. Lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles, y usted no lo está haciendo. En política se puede hacer de todo menos el ridículo. No nos pida que lo hagamos con usted. A su plan le falta la fase de llamar a la oposición. Esto no es un plan serio. Le puedo garantizar que los errores del Gobierno de España los asumo en primera persona. ¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Cuánto les importa? ¿Les importa mucho? ¿Les importa poco? ¿Son conscientes de la alternativa a no dialogar, a no informar, a no entenderse con nosotros? Es Torquemada Pascal y sus colegas, ¿eh?
Este memo analfabeto no sabe ni quién era Torquemada. Con lo que sabía Torquemada y la de Brujas, que impidió que colgaran, porque esto afortunadamente no fue los países protestantes, vamos, se había hecho una sección provincial en Reus, este macaco intelectual. Pero el problema de fondo es que aquí tenemos un gobierno totalitario cuyo único programa es hacerse con todo el poder y echar del poder, como dijimos, desde que se fundó este maldito gobierno, echar fuera del poder, primero legalmente a media derecha y después la otra mitad. Da la impresión de que Edmundo Val todavía no se ha enterado. Pero estos primero irán a ilegalizar a Vox, después a los medios que no les bailen el agua y después a toda la derecha. Esto es la Segunda República, camino de la guerra civil, si ya lo hemos visto, con los comunistas dentro del gobierno socialista. Y se vio clarísimo, ayer apareció el sicario del narcorrégimen de Maduro, bueno, le faltó dispararle a la diputada de Vox. Las críticas también se dirigieron a Pablo Iglesias desde el Partido Popular, pero también desde Vox. El vicepresidente calificaba de parásitos a los miembros del partido de Abascal. Las palabras de Iglesias eran contestadas precisamente posteriormente en rueda de prensa por el líder de Vox. Hubo un Pablo Iglesias que fundó el PSOE y habrá otro Pablo Iglesias que destruya el PSOE y que arruine España. Aléjese usted de Vox y vuelva a la Constitución. El vicepresidente miente y lo sabe. Miente para socavar el poder judicial, al que llama corrupto, porque él sí tiene un plan. Los socialistas, en cambio, solo tienen fases, 4, y al señor Iglesias lo justifican y amparan. Que Vox no va a participar, ni va a aceptar, ni va a ser cómplice de esa nueva etapa de incertidumbre, de inseguridad y de ruina que los señores Sánchez e Iglesias han querido bautizar como nueva normalidad, con un tremendo tufo totalitario. La nueva normalidad de aceptar como una buena noticia prácticamente o como inevitables las 300 muertes diarias. Lo importante, luego lo recuperaremos, es cuando aquí el sicario de Maduro dice que Vox es una inmundicia, Habla el que cobra de Irán, el que cobró de Irán, y no sé si siguen cobrando, porque desde luego ese casoplón no se paga solo, si siguen cobrando además de lo que saquean en España, pues de lo que saquean en otros lados. Porque ahora ya en el área del petróleo de Venezuela manda Irán. Pero la cuestión de fondo, ¿pero qué se ha creído este tío que son las Cortes? Pues hombre, es un sitio donde anunciar el exterminio del adversario, lo que fueron en la Segunda República, donde se amenazaba de muerte a uno de los líderes de la oposición, Calvo Sotelo, y después se lo asesinaba. ¿Pero qué creen? ¿Que es distinto de Pablo Iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo único que aspira es a repetir esa experiencia, a ver si esta vez consiguen ganarle la guerra, aprovechando que no está Franco. Que tampoco la ganarían, pero imagínense. En fin, es una situación terrible, y el IBEX 35 patrocinando el diario del golpe, que no sé cómo no les da vergüenza. Una pausa y continuamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos en la mañana de radio y vamos a concretarles ese momento que a mí me pareció escandaloso por parte de la presidenta del Congreso, porque tener a cualquiera de las 3 especies que según Ortega y Gasset no se podían tener en un parlamento, un día dijo, aquí no se viene a hacer ni el payaso, ni el tenor, ni el jabalí. Pues cuando uno es un jabalí que pretende ser tenor y se viste de payaso, pues lo tenemos todo junto. Ahora, que luego muerda con los colmillos del jabalí, avergüence a los niños porque es un payaso sin gracia y vaya de tenor cuando no tiene voz, pues eso ya es responsabilidad de la que manda allí, que es la presidenta del Congreso. Teniendo en cuenta que es una señora que no solamente no cree, sino que votó en contra de la soberanía nacional del Parlamento Español, de las Cortes, pues a partir de ahí calculen ustedes. Ayer se disfrazó con una mascarilla,
cuando teníamos muchos más muertos diarios que ahora tenemos 300, que por lo visto le parece muy poco al de las cejas, pero cuando teníamos 500, ella venía sin mascarilla. Ahora ya se pone mascarilla porque ha visto que a Leticia le queda bien. Con esta gentuza tenemos que hablar. Ahora, el comportamiento ayer del cabecilla comunista bolivariano, venezolano e iraní que tenemos, es decir, del marqués de Galapagar, fue verdaderamente intolerable, pero absolutamente intolerable, incluso en este tío al que se le tolera todo. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, ha utilizado la tribuna del Congreso de los Diputados para insultar a los miembros de Vox, a los que ha tachado de parásitos, y también para amenazar a la formación de Santiago Abascal con su ilegalización. Ustedes son una formación de grandes apellidos y poca vergüenza, que falsea títulos para ejercer sin poder hacerlo, que no tienen más patria que su dinero. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. Bueno, este sujeto habla de títulos, el que está en el gobierno con fraude. Pero ¿cómo se atreve este majadero? Que no ha sido capaz de hacer unas oposiciones en su puñetera vida. Menudo esfuerzo. Pero además, pero sobre todo, y la presidenta de las Cortes no tiene nada que decir. Le parece bien, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? ¿Que va a mandar los escoltas, esos que van a comprar con él, convenientemente armados, también sin mascarilla? ¿Qué más piensa hacer? ¿Va a matar a alguien de Vox? ¿Lo va a hacer allí, en vivo y en directo, para que entre Ferreras y lo comente? ¿Qué plan tiene? ¿Qué plan tiene este abyecto gobierno? Y tampoco estuvo la oposición, incluso yo creo que María Ruiz, que estuvo bien, hombre, estaba sorprendida, podría ser de las primeras veces que actuaba, de la ferocidad de este sujeto. Es que en Vox se sabe en la teoría, pero claro, no todo se sabe en la práctica. O sea, que no es que el comunismo sea malo porque es una idea equivocada, criminal, despótica, no, eso también, pero sobre todo es que es gente muy malvada, porque vale todo. Y esto parece que todavía no lo han entendido bien. Luego llega Iván Espinosa de los Monteros y grandes carcajadas con este sacamantecas. Y se ríen, como si estuvieran en el mismo barco. Que no, que vosotros estaréis en la misma cárcel. Que no os enteráis, pardillos. Dicen que querrán ilegalizarnos, pero en el fondo no se lo creen. Pues ya podéis creéroslo. En fin. En cambio, la presidenta de la Comunidad de Madrid ayer abrió la mano y se puso de dar todas las tortas que podía dar, pero ¿de qué manera? Isabel Díaz Ayuso ha pedido disculpas por confiar en el Gobierno y en la izquierda al comienzo de la pandemia. En una larga comparecencia a petición propia, la presidenta madrileña ha recordado que Madrid fue la primera comunidad en tomar medidas contra el coronavirus, suspendiendo las visitas a los mayores y cerrando colegios y restaurantes. Además, ha respondido a quienes se burlaron de sus lágrimas en la Almudena. No debimos confiar en un Gobierno que se ha ufanado de usar la mentira para llegar y permanecer en el poder. ¿Cuántos euros nos ha costado? El Gobierno que forman PSOE y Unidas Podemos nos dijo que era una gripe más y que lo peor era el alarmismo. Y les entendimos y nos confiamos. ¿Y qué pasó? Que vino la pandemia y los miles de muertos. Reconozco mi error, fiarme de la izquierda. Les aseguro que no volverá a ocurrir. Bueno, también ayer recordó Cayetana, que estuvo muy bien, lo que la representante de Pablo Iglesias, que ha dicho que volvería a hacerlo, le decía a la policía que estaba cumpliendo una orden judicial en un desahucio. Recuerden, recuerden la aportación del partido de Venezuela, Irán y el comunismo de la Segunda República, es decir, de Stalin, a la convivencia pacífica y al Estado legal. O sea, le llamaba Isabel Serra. Es que Isa parece que no tiene importancia. Que repito, ha dicho que lo volvería a hacer. Le llamó puta, zorra, hija de puta, cocainómana, que te follas a los policías, que os folláis, porque iba entendido a todas las mujeres policías, son muchas, y además si tuvieras un hijo te tendría que pegar un tiro en la cabeza.
Esta es la aportación de Podemos, es decir, potemos o vomitemos a la política española. Yo, sinceramente, es que no entiendo cómo el IBEX 35 sigue en el país amparando. Hoy es una cosa verdaderamente grotesca cómo tratan a Isabel Díaz Ayuso. Vuela todos los puentes, pero ¿qué puentes? Los puentes de la injuria a la policía, los puentes del adoquinazo, el partido de los escraches. Repito, este es el periódico del IBEX 35. Los grandes bancos, las grandes compañías cotizadas respaldan la ruina del país y de la SER. Ruina absoluta, deben más de 1.000 millones de euros netos. Brutos ni les cuento. Y esto está respaldado por el IBEX 35. Es decir, el golpe, la mentira, el trágala, en fin, el Pravda o la Pravda, como decían los comunistas españoles en Moscú. ¿Qué dice la Pravda? ¿Alguien sabe ruso? Bueno, pues la Pravda del IBEX 35, que es una verdadera vergüenza. Pero vamos a seguir, porque es que no dejan de pasar cosas y todas son realmente graves. La más grave a la larga va a ser la ruina económica que se nos viene encima. Pero si es que la unidad de medida del virus y de la lucha contra el virus, que era la provincia, ayer el gobierno, unas horas solo después de haberla promulgado, se mostró dispuesto a cambiarlo. Claro, la situación en la hostelería es dramática. Los hosteleros y los comerciantes se quejan de que el Gobierno no ha contado con ellos para abordar esta desescalada. Insisten en que es inviable económicamente mantener en pie sus negocios con un índice del 30% de clientes. 1 de cada 5 empresas están en riesgo de desaparición. Escuchamos a Miguel Garrido, presidente de FEIM, y a José Luis Izú, el presidente de los hosteleros de España. Algunos sectores, como la hostelería o el turismo, difícilmente van a poder abrir hasta las últimas fases, por lo que se necesitan ayudas para evitar cierre masivo de empresas durante los próximos meses. La prórroga de los ERTEs y su desescalada gradual, así como ayudas al alquiler de locales con escasa actividad, serán claves para ayudar al mantenimiento de autónomos, empresas y empleo. Pero lo más indignante, que lo calificamos de absoluta tomadura de pelo, es que nos hablen de días de apertura sin habernos concretado ninguna de las medidas que van a hacer posible que el sector siga vivo. Bueno, dirán ustedes, ¿y entonces qué van a hacer en las esquinas de las provincias? La provincia, claro, como estos tíos son analfabetos, desconocen la historia de España, las provincias se crean como distritos electorales porque en aquel tiempo tenían una representación parecida. Tenían un número de hogares, que es como se llamaba entonces a las familias, un número de hogares que agruparon por comarcas, que en general correspondían pues a comarcas naturales. Entonces, claro, habló de a mitad del siglo XIX. Entonces correspondían a comarcas naturales, a regiones históricas. Bien, tenía una lógica. Y eran equivalentes, eran muy parecidas. De hecho, se quitaron y se pusieron provincias, mejor dicho, comarcas en las provincias, para que hubiera un número de hogares similar al de las provincias. Eso, claro, en siglo y medio ha cambiado tanto la población en España en cantidad y en situación geográfica que eso no sirve. Se mantiene pues por costumbres culturales, pero no hay otra. Pero ¿qué van a hacer en los sitios donde se está en el borde de una provincia? No dejar pasar al lado y tener que ir a una región que cae a 300 kilómetros atrás. Pues ayer Marlaska, el gran farsante Marlaska, el que creó ese informe falso sobre la agresión a los miembros de Ciudadanos que fueron a la fiesta del orgullo, que no sé de qué se enorgullecen, en una fiesta donde con pistolas de agua les tiraban orines a las representantes de Ciudadanos, a la cabeza, esa gentuza. Esto patrocinado por el gobierno y el Caperucito Rojo. Bueno, pues este mentiroso, patológico ya, que es Marlaska, el gran fiasco de la judicatura después de Garzón y Dolores Delgado, bueno, pues ayer se ponía chulo con las multas en las provincias. Que tiemblen los de mi pueblo.
El ministro del Interior avisa de controles específicos de tráfico entre provincias. La multa puede alcanzar los 1.500 euros. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado seguirán sancionando además las conductas insolidarias de todos aquellos que no respeten las normas. Grande Marlaska advierte que serán muy estrictos. El estado de alarma no implica restricción y suspensión de derechos. Y en estado de alarma, en periodo de estado de alarma, sigue siendo un estado de derecho. Y España no es un estado policial. Quiero decir, estarán los efectivos necesarios y precisos dentro de lo que es un estado de derecho para garantizar algo tan importante en este momento como que las normas de salud pública que garantizan la integridad de todos nosotros se cumplan. Usted no cumple absolutamente nada. Usted es más falso que un euro de plástico. Usted es más falso que La Sexta. Pero han tropezado con un ejemplo que, por cierto, los datos que dio Feijóo ayer, datos reales, no basado en hipótesis ni Fernandito Simones, Cejo Breznefianos, no. Datos reales. Es que no se compadecen ni con lo que dice este gobierno infame, ni con lo que se pensaba que podía suceder. Por ejemplo, que había millones de infectados. Pues resulta que no. Y ayer lo explicó el presidente de la Junta de Galicia. La Junta sigue con su estudio serológico y, según un primer informe, los resultados revelan que el nivel de infección de la población gallega es muy inferior a las sospechas iniciales. Hasta el momento se han realizado 22.471 pruebas del total de 50.000 test. El presidente Núñez Feijóo, sin dar cifras exactas, ha confirmado que el porcentaje de infectados es muy pequeño. Se acredita efectivamente que en Galicia circulou pouco virus. E isto que foi unha excelente noticia se convirte nunha noticia que a medio prazo ou a longo prazo é preocupante. Por lo tanto, os problemas de rebrotes de esta pandemia se poden producir, efectivamente, con máis intensidade cando se incrementen os riscos de enfermedades respiratorias. Bien, una de las ventajas cuando habla en gallego Feijóo es que se le entiende perfectamente en castellano. Pero la cuestión de fondo es que curiosamente coincide con el primer gran informe que presentó anteayer Merkel en Alemania. Es que los infectados son muchísimo menos de los que se pensaba, porque se actuaba con la idea de el virus anterior, el SARS, que también venía de China. Este es el tercer virus que viene de la China comunista, no vayan a pensar. Bien, que se creía que iba a tener una propagación pues parecida o similar a una gripe fuerte, etcétera. Bueno, pues resulta que no, lo cual quiere decir que no está inmunizada la población. Pues si hubiera estado infectada y lo hubiera pasado, bueno, pues no, es que no está infectada, luego no lo ha pasado. Luego el asunto es más complicado, repito. En Galicia anunciaron ayer prácticamente lo mismo que pocas horas antes había anunciado Alemania, que el número de infectados es mucho menor del que se pensaba. Esto quiere decir que el virus va para largo. Bien, y lo que no va para largo, por supuesto, es la masacre fiscal que se prepara. Lo vamos a tratar, como siempre, en La Caixa y con la prensa económica de hoy, que es espeluznante. Es la mañana. Es radio.